El presente video es elaborado por la estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Noelia Mallorquín, en el cual hablaremos sobre el tema de urolitiasis. La urolitiasis es la formación de depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones, los cuales pueden estar causados por múltiples factores: la dieta, exceso de peso corporal, algunas afecciones médicas, suplementos y algunas enfermedades y medicamentos. Hablando de su clasificación, los cálculos pueden ser clasificados de acuerdo a los siguientes aspectos. Según la etiología, la formación del cálculo, composición del cálculo, tamaño del cálculo, ubicación del cálculo y características radiográficas del cálculo. El riesgo de recurrencia básicamente se determina por la enfermedad o trastorno que cause la formación de los cálculos. Hay ciertos grupos de riesgo que presentan susceptibilidad para formar cálculos renales. El riesgo para formación de cálculos es importante porque define la probabilidad de recurrencia o regeneración de la formación de cálculos biliares. Dentro de los grupos de riesgo, formación de cálculos biliares, encontramos los siguientes factores. Dentro de los factores generales tenemos inicio temprano de urolitiasis, especialmente cuando se presenta en adolescentes y niños. Formación de cálculos familiar, cálculos de bruchita, cálculos de ácido úrico y contenido de urato, cálculos infecciosos, riñón solitario, el cual presenta mayor probabilidad de recurrencia de formación de cálculos renales. Dentro de estos grupos de riesgo también encontramos aquellas personas que tienen enfermedades asociadas con formación de cálculos, dentro de las cuales encontramos el hiperparatiroidismo, síndrome metabólico, nefrocalcinosis, enfermedad renal poliquística, enfermedades gastrointestinales como enfermedad de Crohn, mala absorción, hiperoxaluria, aumento de los niveles de vitamina D, sarcoidosis, lesión de la médula espinal y vejiga neurogénica. También se puede presentar la formación de cálculos genéticamente determinada en aquellas personas que presentan cistinuria tipo A, B y AB, hiperoxaluria primaria, acidosis tubular renal, santinuria, síndrome de Leishman, fibrosis quística. También podemos encontrar anomalías anatómicas asociadas con formación de cálculos, dentro de las cuales tenemos espongiosis medular renal, estenosis de la ureteropiélica, divertículos caliciales, estenosis ureterales, reflujo vesicoureterorrenal, riñón en herradura, uretrocele. Otros factores que influyen pueden ser los del medio ambiente, como altas temperaturas, exposición crónica a plomo y cadmio. Hablando sobre la evaluación diagnóstica, tenemos los estudios de imagen para diagnóstico. La evaluación estándar del paciente incluye la obtención detallada de una historia clínica y exploración física. El diagnóstico clínico deberá ser apoyado por estudios de imagen apropiados. Estos estudios de imágenes se indican inmediatamente cuando hay fiebre o riñón solitario y cuando el diagnóstico está en duda. El ultrasonido deberá ser utilizado como la herramienta primaria de diagnóstico, aunque el alivio de dolor u otras medidas de emergencia no deberán ser retrasadas para obtener una evaluación por imagen. La urografía excretora no deberá ser realizada si se está considerando la tomografía axial computarizada simple, pero esta puede ser usada para la comparación entre cálculos radiolúcidos y radiopacos. Se recomienda utilizar una tomografía axial computarizada simple para confirmar el diagnóstico de cálculo en paciente con dolor en flanco agudo después de la evaluación inicial con ultrasonido. Se debe realizar un estudio contrastado si se planea la extirpación del cálculo y se necesita evaluar la anatomía del sistema colector. Continuando con el diagnóstico, tenemos lo relacionado con el metabolismo. Cada paciente con emergencia por urolitiasis necesita un abordaje bioquímico conciso de la orina y sangre. No se hace diferenciar entre pacientes de alto y bajo riesgo. Dentro de los análisis de laboratorio básicos que debemos realizarles al paciente tenemos los siguientes: prueba de tira reactiva para muestra de orina aleatoria, en la cual debemos buscar eritrocitos, leucocitos, nitritos, pH urinario aproximado, análisis microscópico y o cultivo. También debemos obtener muestras séricas para observar la creatinina, ácido úrico, calcio, sodio, potasio, biometría hemática completa y proteína C reactiva. Los exámenes de sodio, potasio, proteína C reactiva y tiempos de coagulación pueden ser omitidos si no se planea ninguna intervención en pacientes sin emergencia por piedras. Aquellos pacientes que presenten un alto riesgo de recurrencia deberán ser sometidos a un programa analítico más específico. En las recomendaciones relacionadas con el análisis de cálculos no emergentes tenemos las siguientes: realizar un análisis de cálculo en forma de primera vez utilizando un procedimiento válido.
ya sea difracción de rayos X u espectroscopía infrarroja. Se debe repetir el análisis de cálculo en pacientes que se presentan con cálculos recurrentes a pesar de la terapia farmacológica, recurrencia temprana después de la eliminación completa del cálculo, recurrencia tardía después de un periodo largo libre de litios porque la composición de la piedra podría cambiar. Continuando con el diagnóstico, hablaremos sobre los grupos con condiciones especiales, dentro de los cuales tenemos el embarazo. Debemos utilizar el ultrasonido como el método de imagen preferido para las mujeres embarazadas. En la mujer embarazada, utilizar imagen por resonancia magnética como una modalidad de imagen de segunda línea. En la mujer embarazada, utilizar una tomografía computada de baja dosis como una opción de última línea. En niños se nos dan las siguientes recomendaciones. Completar una evaluación metabólica según el análisis de los cálculos para todos los niños. Recolectar el material litiásico para el análisis y clasificarlo al tipo de piedra. Se debe realizar ultrasonido como una modalidad de imagen de primera línea en niños cuando se sospecha de un cálculo. Debe incluir el riñón, vejiga llena y uréter. Se debe realizar una radiografía simple de abdomen si el ultrasonido no brindase la información requerida. En los niños, los trastornos más comunes no metabólicos que facilitan la formación de cálculos son el reflujo vesicoureteral, estenosis de la unión ureteropélvica, vejiga neurogénica y otras dificultades miccionales. Ahora hablaremos sobre el manejo o tratamiento de la enfermedad. En el tratamiento agudo de un paciente con cólico renal, el alivio del dolor es el primer paso terapéutico en pacientes con episodio de litiasis aguda. Las guías europeas de urología nos recomiendan ofrecer un antiinflamatorio no esteroideo como la primera línea farmacológica. De manera alternativa, ofrecer paracetamol o, según los factores de riesgo cardiovasculares, diclofenaco, indometacino o ibuprofeno. Se debe ofrecer opioides como segunda línea, ofrecer descompresión renal o heteroscopía en caso de dolor por cólico resistente a los analgésicos. Si no se puede lograr la analgesia por medios médicos, se deberá realizar cateterismo, nefrostomía percutánea o extracción de las piedras. De acuerdo al manejo de la sepsis y anuria en el riñón obstruido, la Guía Europea de Urología nos da las siguientes recomendaciones. Se debe descomprimir de manera urgente el sistema colector en caso de sepsis con cálculos obstructivos, utilizando drenaje percutáneo o cateterismo ureteral. Retrasar el tratamiento definitivo de la piedra hasta que se resuelva la sepsis. En casos excepcionales con sepsis grave y formación de abscesos, podría ser necesaria una nefrectomía de emergencia. Las recomendaciones a seguir son las siguientes. Recolectar orina para pruebas de sensibilidad a antibióticos después de la descompresión. Iniciar antibióticos de inmediato, de ser necesario. Reevaluar el régimen antibiótico después de los hallazgos de sensibilidad. Continuando con el tratamiento, hablaremos sobre la terapia médica expulsiva. La terapia médica expulsiva solo deberá ser utilizada en pacientes informados. El tratamiento deberá ser suspendido si se desarrollan complicaciones como infección, dolor resistente, deterioro de la función renal. La terapia médica expulsiva, utilizando alfa-agonistas, parece ser efectiva para tratar pacientes con cálculos ureterales que están dispuestos al manejo conservador. Los pacientes con el mayor beneficio podrían ser aquellos con cálculos más grandes. Las guías europeas de urología nos recomiendan ofrecer alfa-agonistas para terapia médica expulsiva como una de las opciones de tratamiento para los cálculos ureterales distales, aquellos que son mayores de 5 milímetros. Dentro del tratamiento también tenemos la disolución quimiolítica de los cálculos. La quimiólisis oral de los cálculos o sus fragmentos pueden ser utilizados para los cálculos de ácido úrico. Se basa en la alcalinización de la orina a través de la aplicación de citrato alcalino o bicarbonato de sodio. El pH deberá ser ajustado a 7 o a 7.2. Acerca de este tratamiento se nos dan las siguientes recomendaciones. Se debe informar al paciente cómo monitorizar su pH urinario por tiras reactivas y modificar la dosis del medicamento alcalinizante de acuerdo al pH urinario, ya que los cambios en el pH urinario son una consecuencia directa de tal medicamento. Monitorear con cautela a los pacientes después y durante la quimiólisis oral de cálculos de ácido úrico. Dentro de los diagnósticos también tenemos la litiotripsia extracorpórea por ondas de choque. La tasa de éxito de dicha prueba dependerá de la eficiencia del litiotriptor y de la ubicación, ya sea en el uréter, la pelvis, los cálices, la composición o la dureza del litio y el tamaño de los cálculos. También el hábito del paciente y la realización de litiotripsia extracorpórea por ondas de choque.
Dentro de las contraindicaciones para la litiotripsia extracorpórea por ondas de choque tenemos las siguientes: embarazo, diatesis hemorrágica, que deberán ser compensadas por lo menos 24 horas antes y 48 horas después del tratamiento, infecciones de vías urinarias no tratadas, malformaciones esqueléticas graves y obesidad grave, aneurisma arterial cercanos al cálculo, obstrucciones anatómica y distales del cálculo. Para tener una mejor práctica clínica o mejor realización, se debe utilizar el cateterismo antes de litiotripsia extracorpórea por ondas de choque. El uso rutinario de catéteres urinarios no mejora las tasas libres de litio, ni disminuye el número de tratamientos auxiliares. Sin embargo, podría reducir la formación de calles litiásicas. Los pacientes con marcapasos podrán ser tratados con litiotripsia extracorpórea por ondas de choque. Los pacientes con desfibriladores cardiovasculares implantados deberán ser manejados con cuidado especial. Hablando sobre las características de este tratamiento, el número de ondas de choque que pueden ser dadas por sesión depende del tipo de litrotriptor y poder de onda de choque. Iniciar la litrotripsión extracorpórea por ondas de choque en una configuración menor de energía con un aumento progresivo de energía previene el daño renal. La frecuencia óptima para la realización de ondas de choque es de 1.0 a 1.5 Hz. La experiencia clínica ha demostrado que las sesiones de repetición de tratamiento son factibles. Se nos recomienda lo siguiente: asegurar el uso correcto del agente acoplante, ya sea esto crucial para el transporte efectivo de las ondas de choque. Mantener monitorización cuidadosa por fluoroscopía y o ultrasonido durante la litroscopía por ondas de choque. Mantener monitorización cuidadosa por fluoroscopía y ultrasonido durante la litotripsia por ondas de choque. Utilizar analgesia adecuada para mejorar los resultados del tratamiento al limitar los movimientos inducidos por dolor y respiraciones excesivas. Continuando con los medios diagnósticos, tenemos la uteroscopía retrógrada y anterógrada, de las cuales se nos dan las siguientes recomendaciones. Se debe utilizar litotripsia con láser de olmio para la ureteroscopía. Realizar la extracción de cálculo solo a través de visualización endoscópica directa de la piedra. No colocar un catéter en casos no complicados. Se debe ofrecer terapia médica expulsiva para los pacientes que sufren de síntomas relacionados con el catéter y después de la litiotripsia por láser para facilitar el paso de los fragmentos. Dentro de los tratamientos también tenemos la nefrolitotomía percutánea. Los pacientes con diatesis hemorrágica o terapia anticoagulante deben ser monitoreadas con precaución de manera preoperatoria y postoperatoria. La terapia anticoagulante deberá ser suspendida antes de la nefrolitotomía percutánea. Entre las contraindicaciones para este procedimiento tenemos los siguientes: infección de vías urinarias no tratada, tumor en la presunta área de acceso, tumor renal potencialmente maligno y embarazo. Hablando sobre el manejo práctico, se menciona que tanto la posición prona como la posición supina son igualmente seguras. La nefrolitotomía percutánea realizada con instrumentos pequeños tiende a estar asociada con un sangrado significativamente menor. Dentro de las recomendaciones para este procedimiento tenemos los siguientes: se debe realizar estudio de imágenes antes del procedimiento, incluyendo medios de contraste cuando sea posible, o estudio retrógrado cuando se inicie el procedimiento, para evaluar la totalidad de los cálculos y anatomía del sistema colector, para asegurar el acceso seguro al cálculo renal. Se debe realizar nefrolitotomía percutánea y sin tubo de nefrostomía en casos no complicados. Si se realizará el retiro de cálculos, se nos dan las siguientes recomendaciones. Se debe obtener un urocultivo o realizar análisis microscópico de orina antes de que se plantee cualquier tratamiento. Excluir o tratar infecciones del tracto urinario antes del retiro de cálculos. Ofrecer profilaxis antibiótica preoperatoria a todos los pacientes que sean sometidos a tratamiento endourológico. Decidir la suspensión temporal o punteo de las terapias antitrombóticas en pacientes de alto riesgo, consultando con el internista. La ureteroscopía retrógrada flexible es la intervención preferida si la extracción del cálculo es esencial, y la terapia antitrombótica no puede ser suspendida, ya que está asociada con menor mortalidad. Los cálculos de ácido úrico radiolúcidos pueden ser disueltos por quimiólisis oral. Sobre los litios ureterales se nos dan las siguientes recomendaciones.
En los pacientes con un cálculo ureteral pequeño de reciente diagnóstico, si no es indicada la extracción activa, observar al paciente de manera inicial con evaluación periódica. Ofrecer alfa antagonistas para terapia médica expulsiva como una de las opciones de tratamiento para cálculos ureterales. Informar a los pacientes que la ureteroscopía tiene más probabilidades de lograr un estado libre de los cálculos con solo un procedimiento. Se debe informar a los pacientes que, en casos de obesidad grave, utilizar la uroscopía como una terapia de primera línea para cálculos ureterales. Se nominan indicaciones para la extracción activa del cálculo y selección del procedimiento. Si los cálculos se encuentran en el uréter, son con poca probabilidad de paso espontáneo, dolor persistente a pesar de medicamentos analgésicos adecuados, obstrucción persistente, insuficiencia renal. Si el cálculo se encuentra en el riñón, puede haber factores que lo alteren, como el crecimiento del cálculo en pacientes de alto riesgo para la formación de cálculos, obstrucción causada por cálculos, infección, cálculos sintomáticos, cálculos de mayor de 15 milímetros, cálculos menores de 15 milímetros, preferencia del paciente, comorbilidades, situación social del paciente. En el siguiente esquema podemos observar el tratamiento de acuerdo al tamaño del cálculo. Los cálculos mayores de 10 milímetros se puede diagnosticar utilizando ureteroscopía y litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Si el cálculo es menor de 10 milímetros, también se utiliza litotripsia, litotripsia extracorpórea por ondas de choque o uroscopía. Esto en los cálculos proximales. En los cálculos renales distales, si el cálculo es mayor a 10 milímetros, primero debe realizarse la uroscopía y luego la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Si el cálculo es menor a 10 milímetros, se utiliza litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Muchas gracias por su atención.